La información que tenemos sobre el método de integración por partes es que se basa en la regla de la derivación de un producto de funciones. Entonces lo vamos a aplicar cuando en la función integrando veamos un producto entre dos funciones, pero entre ellas no hay relación como cuando aplicamos el método de integración por sustitución. Es decir, no hay manera de que entre esas dos funciones una pueda verse como la derivada de la otra o la derivada de una parte de la otra. Si consultamos en cualquier bibliografía cómo se aplica el método de integración por partes, podemos ver que en general nos hablan de dos funciones, u y b, derivables en cierto intervalo, ambas dependiendo de una misma variable. Entonces podríamos escribirlas como u de x y b de x, y la regla para este método de integración va a decir esto: la integral indefinida de u por el diferencial de la función b, y esta es la que nosotros encontraríamos en nuestro ejercicio a resolver, va a tener que reescribirse como u por b menos una nueva integral de b por el diferencial de u. Siempre que se aplique el método de integración por partes a cierta integral de este tipo, la nueva integral que encontremos no va a poder ser de más complejidad que la de partida, porque si no, habremos hecho algo mal. Ahora me pregunto yo, ¿de dónde sale esta expresión que parece una receta mágica? Tenemos que partir de la derivada del producto entre las funciones u y b. Para probar esto, armemos la función producto entre u de x y b de x, que son funciones derivables en un mismo intervalo. Ahora vamos a derivar esa función producto, es decir, vamos a plantear f' de x y utilizando la regla de la derivación para un producto escribiremos u' de x por b de x más u de x por b' de x. Como f' de x es igual a todo esto, yo puedo aplicar a ambos lados de la igualdad integración. Y entonces puedo escribir, voy a correr esto un poquito más a la izquierda, la integral indefinida de f' de x diferencial x es igual a la integral indefinida de toda esa expresión por diferencial x. A este lo voy a poner también en color para que se vea que es todo lo que agregué. Ahora, si recordamos las propiedades de la integral indefinida, la integral de la derivada de una función es igual a la función, es decir, a f de x, más una constante arbitraria. F de x, f mayúscula de x, es esta, que es igual a este producto. De modo que podremos escribir como resultado de esta integral la función, que es igual a u de x por b de x, más una constante de integración. A la derecha, en esta igualdad, también podemos aplicar otra de las propiedades de la integral indefinida. Fijémonos que esta integral está aplicada a una suma y por lo tanto podremos distribuirla escribiendo la integral de u' de x por b de x, siempre acompañado por diferencial x, más la integral de u de x por b' de x por diferencial x. Ahora, si analizamos las dos integrales que nos quedaron a la derecha, pensando en los factores de la primera de las integrales, si asociamos u' de x con diferencial x, entre ambos están formando el diferencial de la función u de x, porque es la derivada de la función por la diferencial de la variable. Y en la otra integral pasa algo similar, asociando b' de x con diferencial x. Ese producto es igual a diferencial de la función b de x. Y ahora, si comparamos esta expresión a la que llegamos con este procedimiento con la expresión a la que queremos llegar, veamos que esta integral de la función u de x por diferencial de la función b de x es
integral que aparece acá. Si bien acá obviamos el hecho de hablar de la variable. Es el producto de la función u por el diferencial de la función b que está bajo esta integral. También vemos que al otro lado del igual, aparece el producto entre la función u y la función b. Acá está. En este caso le estamos sumando una constante de integración porque acabamos de resolver una integral del paso anterior. ¿Qué es lo otro que vemos? A este producto entre u y b, que es este que está acá, y por ahora venimos bien, le está restando una integral. Acá no hay ninguna integral que reste. Sin embargo, acá hay una integral que está sumando. Veamos si se relaciona esta integral con aquella. Esta corresponde a la función b de x por el diferencial de la función u. Y esta es la integral de la función b por diferencial de u. Lo único que nos estaría faltando es que esta integral no aparezca más de este lado y aparezca restando de este otro lado, para tener la misma expresión de allá arriba. Eso lo podemos lograr restando a ambos lados de esta igualdad esta integral indefinida. Eso hace que podamos reordenar toda esta expresión y escribir, por conveniencia, primero esta integral para ir teniendo algo similar a lo que queremos llegar. Entonces, escribo a la izquierda integral de u, o también puedo escribir u de x, no hay problema con eso, multiplicándose por diferencial de la función b de x. Esta dijimos que la vamos a eliminar restando a ambos lados la misma integral. Entonces, del otro lado del igual, tenemos ya el producto de u de x por b de x y le estamos sumando una constante de integración. Pero como va a aparecer restada una integral indefinida, a esa constante de integración se la podemos prestar a la integral indefinida para que cuando ella se resuelva escribamos una única constante, como ya hemos hecho en algunos ejemplos anteriores. Esta integral indefinida que resta de este lado del igual va a ser la de b de x por diferencial de la función u de x. Eso que acabo de escribir es exactamente lo mismo que está allá arriba. Si yo elimino la variable x, fíjense que dice lo mismo. Es integral de u por diferencial de b igual a u por b menos la integral de b por diferencial u. Entonces hemos probado de dónde sale esta expresión que nos permite aplicar el método de integración por partes. Y lo vamos a aplicar cuando bajo el símbolo integral veamos un producto entre dos factores que no se relacionan entre sí, siendo uno la derivada del otro o la derivada de una parte del otro. Por eso es que a uno de los factores lo vamos a poder identificar como cierta función u y al otro como diferencial de otra función. De los ejemplos que habíamos planteado, este es uno en el que hay que aplicar el método de integración por partes, porque x no es derivada de e a la 3x ni de 3x, y tampoco e a la 3x es derivada de x. En ese caso, tendremos que decidir a cuál de estas dos funciones llamaremos u y al resto diferencial de b para iniciar la resolución de este ejercicio. En los primeros ejercicios que se vayan a resolver aplicando integración por partes, quizá pueda ser un poco más problemático darse cuenta de cuál es la función a la que conviene llamar u y a cuál conviene llamar diferencial de b. Vamos a escribir por allá en un rincón, a modo de ayuda a memoria, la expresión a la que habíamos llamado receta mágica en un momento, para poder tener en cuenta qué es lo que vamos a necesitar. Ahora sí, vamos a tener que decidir a cuál de estas dos funciones vamos a llamar u. Para eso, veamos en aquella receta mágica qué vamos a hacer con la función a la que llamemos u. Lo que vamos a necesitar de ella va a ser su diferencial, es decir, que vamos a tener que derivar a la función u.
Veamos entonces si alguna de estas dos es más fácil de derivar que la otra. Cuando derivemos x, el resultado va a ser 1. Y cuando derivemos e a la 3x, el resultado es e a la 3x por 3. Ninguna de las dos es demasiado complicada. Entonces, pensemos qué tendrá que pasar con la expresión que nos quede como diferencial de b. Esa expresión que nos quede como diferencial de b nos va a tener que permitir encontrar quién es b para poder escribirlo acá. Es decir, que vamos a tener a la derivada de una función y tendremos que averiguar cuál fue la función de partida. Vamos a tener que averiguar la primitiva, que va a ser b. Eso quiere decir que vamos a tener que hacer una integral indefinida. ¿Cuál de las dos funciones es más fácil de integrar? La integral de x será x cuadrado dividido 2. Siempre más la constante de integración, ¿verdad? Y la integral de e a la 3x será e a la 3x dividido 3. Entonces tampoco hay demasiada diferencia en la complejidad para calcular la integral de una o de otra. Lo que en este caso nos puede ayudar a decidir a cuál de las dos funciones llamar u es pensar qué sucede con la nueva integral que voy a armar, que no puede ser de mayor complejidad que la de partida. Si yo llamo u a la función x, lo que voy a necesitar de ella para escribir dentro de la nueva integral es su diferencial. Si la función es x, su diferencial va a ser 1 por diferencial x. Es decir, que acá voy a poner diferencial x en lugar de diferencial u. Y b va a ser el resultado de la integral indefinida de e a la 3x, que es e a la 3x sobre 3. Escribámoslo. Si llamamos u a la función x, todo el resto, e a la 3x por diferencial x, será diferencial de b. Si u es x, diferencial de u será 1 por diferencial x. Si diferencial de b es e a la 3x por diferencial x, b será la integral indefinida de esa expresión. Y el resultado será e a la 3x sobre 3 más la constante de integración. Pero en realidad, como estuvimos viendo en la prueba del método de integración por partes, a la constante de integración la vamos a obviar porque es como que va a quedar incluida dentro de la integral que todavía no se resolvió. Por eso, cuando escribimos esta nueva integral que tenemos que armar con no mayor complejidad que la de partida, la integral de b por diferencial u nos quedará escrita de este modo. b es e a la 3x sobre 3 y se multiplica por diferencial u, que es igual a diferencial x. Con lo cual esta constante 3 que divide puede extraerse de la integral y quedarnos para resolver 1/3 de la integral de e a la 3x diferencial x. Si comparamos a esta integral con la integral de partida, es más fácil de resolver. Pero ¿qué hubiese pasado si la elección de u y diferencial b hubiera sido al revés? Si elegimos a la función e a la 3x como u, su diferencial será e a la 3x por 3 diferencial x. Entonces, todo el resto que conforman x y diferencial x serán diferencial b. Para averiguar b tendré que hacer la integral indefinida de esa expresión y el resultado es x cuadrado sobre 2, sabiendo que para armar la integral que nos interesa, la constante de integración la eliminamos y esta integral que nos interesa, porque debería ser por lo menos de la misma complejidad que la de partida, nos queda de este modo. Hay dos constantes, el 2 que divide y el 3 que multiplica, que pueden extraerse de la integral, pero de todos modos, dentro de la expresión, la función integrando va a ser x cuadrado por e a la 3x, si sacáramos las constantes. Pero fíjense que es más compleja que la de partida, porque esta es x por e a la 3x y aquella es x cuadrado por e a la 3x. De modo que la mejor de las elecciones es esta. Esta no nos ayuda. Entonces, manos a la obra.
Para resolver esta integral indefinida, vamos a escribir u, que para nosotros es x, la escribo aquí debajo, por b, que para nosotros es e a la 3x sobre 3, menos la integral de b, que es e a la 3x sobre 3, por diferencial de u, que es igual a diferencial de x. Para terminar de resolver esta integral indefinida, tendremos que resolver esta más sencilla que la de partida. Vimos también que este 3 que divide puede extraerse de esa integral y escribir en definitiva x por e a la 3x sobre 3 menos 1/3 de la integral indefinida de e a la 3x diferencial x. Y vista de ese modo, a esta integral, nosotros ya la calculamos. Es esta que está acá. Entonces ya sabemos hasta el resultado que va a dar esa integral. No tenemos que volver a pensar cómo resolverla. Esto queda en definitiva igual a x por e a la 3x sobre 3 menos 1/3 por el resultado de esta integral, que va a ser e a la 3x sobre 3. Y ahora sí, no tenemos más integrales por resolver, tenemos que sumar entonces la constante de integración. Podríamos terminar este ejercicio asociando estos 3 que están multiplicando en el denominador y escribir x por e a la 3x sobre 3 menos e a la 3x sobre 9 más la constante de integración. Este entonces es el resultado para la integral indefinida de x por e a la 3x. Si queremos saber si el resultado está bien encontrado, derivando esta expresión, debemos llegar a la función integrando. Puede suceder que alguna integral indefinida que se nos plantee deba empezar a resolverse aplicando el método de sustitución y luego puede ser que haya que aplicar, por ejemplo, el método de integración por partes o el método de descomposición. Puede ser también que para resolver una integral indefinida haya que aplicar más de una vez el mismo método. Pero cada vez que se aplique el método que se tenga que aplicar va a ser porque se está dando en la función integrando lo que se necesita para aplicar ese método. No es indistinto aplicar un método o el otro para resolver una integral. Ahora, para terminar, y respondiendo a alguna pregunta que se deben estar haciendo de ¿cómo voy a hacer yo para acordarme de esta expresión y aplicarla para el método de integración por partes? Les voy a compartir una regla mnemotécnica de las tantas que hay si ustedes se ponen a buscar, para poder acordarse de cómo va escrita esta expresión, que es la regla que yo conozco. Esa regla práctica, basándose en la primera letra de cada uno de los pedacitos que voy viendo, dice lo siguiente. Sin tener en cuenta el símbolo integral del principio, dice: un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Repito, esta es una de las reglas mnemotécnicas que existen. Van a encontrar otras más, seguramente, todas pensadas del mismo modo, con la primera letra de cada palabra de la frase que se arme referida a cada una de las expresiones que hay que ir escribiendo. Otra de las preguntas que se pueden estar haciendo en este momento es: ¿cómo voy a hacer yo cuando me enfrente a un ejercicio de una integral indefinida para, primero, darme cuenta que tengo que aplicar integración por partes? Y segundo, una vez que me di cuenta, ¿cómo sé a qué función llamar u y a cuál llamar diferencial de b? Entonces, les voy a compartir otra regla mnemotécnica para poder trabajar en el método de integración por partes. Es la regla que se conoce con el nombre de Alpes. Y por supuesto, para armar su nombre, cada letra representa a un tipo diferente de funciones.
Vamos a indicar entonces a qué tipo de funciones responde cada una de estas iniciales. La A corresponde a las funciones arcoseno, arcocoseno y arcotangente, es decir, las funciones inversas de las trigonométricas. Por eso la A es por arco. La L corresponde a las funciones logarítmicas. La P representa las funciones potenciales, que son potencias numéricas de la variable x. La E está indicando a las funciones exponenciales. Y por último, la S está representando a las funciones seno, coseno, tangente, es decir, a las trigonométricas. Así que ALPES es nuestra regla práctica para poder saber los casos en los que vamos a aplicar método de integración por partes. ¿Cómo va a ser esto? Si la función integrando es una función arcoseno, arcocoseno o arcotangente y está solita, acompañada del diferencial x, a esa función arco la vamos a llamar u y al diferencial x lo llamaremos diferencial b. Y así haremos la integración. Lo mismo haremos con las funciones logarítmicas. Si está sola dentro de la integral una función integrando que es logaritmo en alguna base de algo, a esa función logarítmica la vamos a llamar u y al resto, que será diferencial x, lo llamaremos diferencial b. Y si no sucede eso, podemos encontrarnos bajo el símbolo integral con un producto de dos funciones que deben pertenecer, cada una de ellas, a alguno de estos grupos. Deben ser una de un grupo y otra del otro. Y en ese producto, lo que haremos para saber a cuál llamar u es ver cuál de las dos pertenece al grupo cuya letra inicial aparece antes. Por ejemplo, si tenemos una función arcocoseno multiplicada por una potencia de x, la que va a llamarse u va a ser la función arcocoseno. Si tenemos una función potencia de x multiplicada por una función exponencial, la que va a llamarse u va a ser la potencia de x, porque p aparece antes que e en la palabra ALPES. Esto, por supuesto, que sirve en la inmensa mayoría de los casos, pero no en todos. Una vez que vayan metiéndose en el cálculo de integrales aplicando el método de partes, ustedes se van a dar cuenta, sin tanta necesidad de todo esto, de cuál es la que debe llamarse u y a cuál debo involucrar dentro del diferencial b. Pero para iniciar nuestro camino dentro de la integración por partes, esta ayuda quizá pueda servirles.